Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Torijano Carrera, soy médico residente en la especialidad de medicina familiar. El día de hoy les voy a exponer y a presentar el tema de colestasis intrahepática del embarazo. Es un tema muy importante que debemos de tener en consideración al momento de evaluar este tipo de patologías en la paciente embarazada. Bien, vamos a comenzar con un caso clínico. Tenemos a una mujer gestante de 36 años de edad, sin antecedentes de importancia, con presencia de tatuaje en brazo derecho, con un tiempo de gestación de 31 semanas, que fue vista en la consulta especializada por presentar desde hace una semana prurito de localización palmoplantar y de exacerbación nocturna. Pocos días después se le agregó el cuadro clínico coloración amarillenta de las escleróticas y orina oscura. No se acompañó de ninguna otra sintomatología, por lo cual se decide su ingreso. Signos vitales dentro de los parámetros normales y una frecuencia cardíaca fetal de 135 latidos por minuto, que también se encuentra normal. Se le realizaron laboratorios y en el hemograma no encontramos ninguna alteración. En la química sanguínea tampoco hay alteraciones, sin embargo, lo que es su perfil bioquímico, encontramos elevación de las transaminasas ALT, ST, bilirrubina total y fosfatasa alcalina. Se le realizó una ecografía abdominal, cual se demuestra con un parénquima hepático normal, sin dilatación de las vías biliares, y en el examen general de orina se encontraron pigmentos biliares positivos. Entonces, antes de ir a las impresiones diagnósticas, es importante que nosotros analicemos los signos y síntomas y los antecedentes que se presentan en este cuadro clínico. Es importante destacar la edad de la paciente, porque es una edad que predispone que el embarazo sea de alto riesgo. También los antecedentes son importantes. En este caso solo se menciona la presencia de un tatuaje. Los tatuajes, como sabemos, tienen el factor de riesgo de transmisiones de enfermedades víricas a través de la sangre. Entonces hay hepatopatías víricas que tenemos que tomar en cuenta en este caso por el antecedente del tatuaje. El tiempo de gestación de 31 semanas es un embarazo del tercer trimestre y es importante que nosotros también analicemos con qué sintomatología empieza el cuadro clínico. En este caso ella comienza con prurito palmoplantar de exacerbación nocturna, que es como un dato patognomónico de esta patología que vamos a presentar. También es importante que nosotros veamos su perfil bioquímico, que se encuentra alterado, y para ello tenemos, ya para lo que es el diagnóstico tenemos tres diferenciales, que es el hígado graso, la erupción polimorfa del embarazo y la colestasis intrahepática del embarazo. Bien, el hígado graso, en este diagnóstico nosotros sí podríamos encontrar alteraciones en el perfil bioquímico, pero como tal no da signos o síntomas como prurito, ni ictericia, ni coluria. Entonces es un diagnóstico que podríamos diferenciar por estos datos clínicos. La erupción polimorfa del embarazo es una erupción que, si bien se presenta como un prurito y un eritema en el tercer trimestre de la gestación, se acompaña de otras lesiones dérmicas, ¿no? Como pústulas, pápulas, se acompaña de rash, y bien no tiene alteración en lo que son los valores bioquímicos en una paciente embarazada. Simplemente es una erupción benigna que cursa durante el embarazo y que resuelve de manera espontánea sin ninguna otra complicación. Y bien, como diagnóstico final y como tema que vamos a ver el día de hoy es la colestasis intrahepática del embarazo. Los objetivos de esta presentación principalmente es conocer los signos y síntomas más característicos de esta patología. Bien, ¿cuáles son los objetivos de nuestra presentación? El primero de ellos y el más importante es conocer los signos y síntomas de esta enfermedad para que nosotros podamos tener una detección oportuna de la misma y que no haya complicaciones tanto para la madre como para el bebé. También es ofrecer un panorama global sobre el impacto de esta enfermedad en la mortalidad materno-fetal. Se debe también establecer su valoración y tratamiento farmacológico y conocer su seguimiento posterior a la resolución del embarazo. Bien,
La Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la COC definen a esta enfermedad, a la colestasis intrahepática del embarazo, como aquella que se asocia a un prurito durante el embarazo, más elevación de transaminasas o elevación de ácidos biliares, que resuelve posterior al parto y que no es secundaria a ninguna otra enfermedad. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, nosotros tenemos diferentes factores geográficos, étnicos y ambientales que van a influir en la incidencia o presentación de la misma enfermedad. Esta es una patología que se llega a presentar hasta el 2% del total de los embarazos. Es más frecuente, más elevado en un embarazo gemelar, hasta en un 14%. Y también se eleva su incidencia de un 5 a un 15% en aquellos países latinoamericanos como Chile y Bolivia, que son los más afectados por su antecedente genético en su raza, en su grupo étnico. Y es una enfermedad que está asociada a la época de invierno. Dentro de esos factores de riesgo, nosotros tenemos que realizar una adecuada interrogación a la paciente para detectar si hay algún antecedente heredofamiliar o personal patológico que nos esté condicionando la aparición de esta enfermedad en la paciente. También es importante interrogar en ella si tuvo alguna hepatopatía secundaria al uso de anticonceptivos orales o si tuvo colestasis o hígado graso antes de su embarazo. Como ya mencionaba, durante el caso clínico es muy importante la edad materna porque arriba de los 35 años lo condiciona a que sea de alto riesgo y también condiciona a la aparición de ciertas patologías. También es más frecuente en aquellas pacientes que se embarazaron gracias a la reproducción asistida, ya que se utilizan medicamentos hormonales antes de los tratamientos, lo cual aumenta la incidencia de esta enfermedad. Y bueno, ya también lo mencionaba que en embarazos dobles o triples el pool estrogénico se aumenta, por lo tanto propicia un estado colestásico en el hígado, ¿no? Dentro de su etiología tenemos tres componentes importantes. El primer componente de ellos es el componente hormonal, tenemos el componente genético y otros factores que también influyen en la patogénesis. Dentro del componente hormonal tenemos que lo que es el estrógeno, la progesterona y sus metabolitos sulfatados tienen un efecto colestásico que van a alterar y van a interferir en lo que es el transporte y excreción de las sales biliares. En su componente genético tenemos la mutación de proteínas que codifican a los genes transportadores de estas sales biliares a nivel de lo que es la célula el hepatocito y los colangiocitos. Y bueno, entre otros factores tenemos que la paciente puede presentar un déficit de selenio o un déficit de vitamina D. Y al tener déficit de estos oligoelementos, condicionan al paciente a que presente una mayor situación de estrés oxidativo. Bien, en cuanto a su fisiopatología, realicé estos dos esquemas para entenderlo un poquito más fácil. Estos dos óvalos representan al hepatocito. El hepatocito va a meter o va a ingresar a los ácidos biliares mediante diferentes transportadores. Estos transportadores son muy importantes en la patogénesis de esta enfermedad, ya que si se llega a alterar algún cotransportador o transportador que se encuentra alrededor de la membrana del hepatocito, va a generar que aumente la concentración de los ácidos biliares. Se pierde la homeostasis de estas sales biliares y entonces por lo tanto no pueden salir de manera normal, lo que induce a su concentración aumentada dentro de la misma. Y como sabemos, las sales biliares también tienen un efecto citotóxico al acumularse de manera exponencial dentro de la célula. Entonces, al estar tan expuesta o tan sobrecargada la célula a estas sales biliares, se va a inducir un estrés oxidativo, lo cual va a modificar el metabolismo de las mismas sales biliares y va a generar un estado inflamatorio de la célula. Por lo tanto, va a generar apoptosis de la misma e inclusive puede llegar a necrosis de
de la célula, ¿no? Todo esto va a alterar la circulación fetoplacentaria y podemos observar también que de ahí se genera la falta de oxigenación a través de la circulación fetoplacentaria. También es importante que nosotros tomemos en cuenta que dentro de la célula hay un receptor que es el receptor FXR. Este receptor o proteína nos ayuda a lo que es nivelar las concentraciones de los ácidos biliares. Al estar inhibido este receptor, no hay aquel mecanismo que compense la concentración, por lo cual igual aumenta la cantidad de estos mismos dentro de la célula, lo que va a afectar la circulación y va a generar una regurgitación que invierte el gradiente de estos ácidos biliares. Es decir, que si la madre tiene mucha concentración de ácidos biliares, estos van a comenzar a pasar a la circulación fetal y acumularse dentro de la composición de la sangre fetal y se van a acumular en esta parte, ¿no? En esta parte del feto, y por lo tanto va a generar que ya me confundí. Bien, es importante que también nosotros tomemos en cuenta que toda esta afectación en la circulación materno-fetal se va a derivar de la concentración de ácidos biliares. Si en la madre la concentración de estos sales es muy elevada, va a haber un momento en que no se va a poder contener y en un intento de compensarlo va a pasar hacia la circulación fetal, hacia la sangre fetal, y es cuando va a causar problemas o patología dentro del feto, y es cuando va a comenzar a afectarlo, ¿de acuerdo? También es importante que nosotros veamos o tomemos en cuenta estas dos proteínas. TGR5, está últimamente demostrado que TGR5 se implica dentro de las vías de señalización en lo que son las terminaciones nerviosas dentro de la piel, y el sulfato de progesterona es un metabolito que se asocia con la severidad del prurito en la paciente. Entonces, si se afecta TGR5, se va a ver afectada de manera proporcional el sulfato de progesterona. Entre más afectación haya en esta vía de señalización, más aumento de este metabolito, y por lo tanto el prurito va a ser casi incoercible, o sea, no se va a contener en la paciente, y esto sucede en casos ya graves de colestasis intrahepática. Y es un dato de severidad, un criterio de severidad que hay que tomar en cuenta, el prurito incoercible. En la clínica, bien, como cualquier otra hepatopatía, nosotros tenemos que considerar una anamnesis adecuada, y va a haber síntomas generales y síntomas específicos. No solo porque estemos hablando del embarazo nos vamos a enfocar en la paciente embarazada o en el producto, en el feto. Tenemos que estudiarla como cualquier otra hepatopatía para no pasar por alto signos clínicos que pudieran estar presentándose y llamando la atención, ¿no? Dentro de los síntomas generales tenemos astenia, debilidad. La debilidad. Bien, ahora continuamos con la clínica. Como cualquier otra hepatopatía, nosotros debemos de estudiar al paciente en su totalidad, de manera integral, y considerar todos los síntomas, tanto generales como específicos, que nos esté dando la paciente. Todas las hepatopatías tienen en común estos signos y estos síntomas, y de ellos vamos a tomar los más importantes para la paciente embarazada. La paciente puede presentar astenia, puede presentar debilidad, que en cualquier hepatopatía la debilidad va a ser característica, va a ser una fatiga casi incontrolable que se va a presentar por periodos a lo largo del día, sobre todo después de la actividad física. Se puede generar náusea, pérdida de apetito, malestar general. El prurito, como ya lo habíamos mencionado, que es un signo, más bien un síntoma cardinal en esta enfermedad, va a ser de predominio nocturno y se va a presentar de forma central en lo que son las palmas y las plantas, y posterior se va a generalizar a lo que es el resto del cuerpo. El prurito es tan intenso que puede causar irritabilidad y hasta ansiedad en las pacientes porque no lo pueden controlar.
Dentro de los síntomas específicos tenemos a la ictericia, que es característica de cualquier hepatopatía, sobre todo aguda, y que en este caso nos estaría dando datos de una hepatopatía moderada a grave en la paciente con colestasis. También tenemos la presencia de coluria, acolia, dolor abdominal en la zona hepática y meteorismo. La exploración física, si bien es poco específica, es muy importante realizarla de manera completa porque nos ayuda a complementar lo que son las pruebas diagnósticas. Dentro de la exploración física, los datos que podemos encontrar en la paciente es ictericia, hepatomegalia, hiperestesia hepática, esplenomegalia, puede haber hemangiomas aracniformes y sobre todo el eritema en las palmas, en las plantas, o escoriaciones o huellas de rascado por el mismo prurito. También es importante denotar que este eritema y el prurito no se asocia a rash ni a otras lesiones dermatológicas, simplemente es el prurito y el eritema. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otras dermatosis, hay pápulas, pústulas, otro tipo de lesiones asociadas que en este caso no se presentan. Bien, en cuanto al diagnóstico, es importante que nosotros integremos tres cosas: el síndrome clínico, que es todo lo que ya mencionamos, el prurito de predominio nocturno, palmo-plantar, el síndrome bioquímico, que es lo que vamos a explicar, y que que estos síndromes se presenten en el segundo o tercer trimestre. Dentro del síndrome bioquímico, como nosotros ya veíamos, se puede encontrar una alteración o una elevación de las transaminasas hepáticas, de la bilirrubina o de los ácidos biliares. ¿Cuándo son patológicos o cuándo nos indican alguna alteración en la paciente? Cuando los ácidos biliares están arriba de 10 micromoles por litro. Y los ácidos biliares son el marcador bioquímico más específico, más sensible para esta enfermedad. Las transaminasas igual elevadas casi al doble, la bilirrubina se puede elevar o debe ser mayor a 1.2 miligramos por decilitro, la fosfatasa alcalina también va a estar elevada, y en caso de que la paciente tenga déficit de vitamina K se pueden alterar los tiempos de coagulación y podemos encontrar un alargamiento de los mismos. Entonces, en resumen, nosotros debemos de solicitarle a la paciente un hemograma completo, las enzimas hepáticas y una química sanguínea, así como tiempos de coagulación. También es importante que si la paciente cuenta con algún antecedente de riesgo, inclusive a cualquier paciente que presente esta enfermedad, pedirle su panel viral, un ultrasonido de hígado y de vías biliares. Como ya habíamos visto, como tal, no va a haber una alteración en el parénquima del hígado ni alteración en la vía biliar, pero es importante porque nos ayuda a descartar otros diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a clasificar a las pacientes en esta enfermedad? Las vamos a clasificar de acuerdo a su perfil bioquímico. Va a ser de riesgo bajo aquellas pacientes que presenten ácidos biliares entre 10 y 19 micromoles por litro y sin elevación de las transaminasas. Riesgo moderado aquellas que se encuentren con ácidos biliares entre 29 y 30 micromoles por litro y una ligera elevación de ALT-ST. Bien, vamos a clasificar a las pacientes de acuerdo no te preocupes. Vamos a clasificar a las pacientes de acuerdo a un riesgo bajo, moderado y alto por su perfil bioquímico. Van a ser de riesgo bajo aquellas que se encuentren con ácidos biliares entre 10 y 19 micromoles por litro y sin elevación de las transaminasas. Riesgo moderado en aquellas pacientes que presenten de 20 a 39 micromoles por litro y una ligera elevación de ALT-ST. Y de riesgo alto van a ser aquellas que presenten ácidos biliares arriba de 40 micromoles por litro y ALT y AST al doble de su valor inicial. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Su tratamiento se va a componer en dos pilares fundamentales, que es el farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico va a ir encaminado a la disminución de los síntomas y a la disminución de los ácidos biliares, a la disminución de su producción.
El medicamento que vamos a utilizar es el ácido ursodesoxicólico. Este medicamento es una sal biliar que nos ayuda a disminuir la producción de lo que son los ácidos biliares, pero citotóxicos. Además de que tiene un efecto citoprotector en lo que es la membrana del hepatocito y ayuda también a regular el estado inmunitario del mismo. Su dosis es de 15 miligramos kilogramo día. En específico se pueden utilizar 900 miligramos diarios dividido en 2 dosis y su dosis máxima sería hasta 1200 miligramos. Se ha demostrado que la asociación del ácido ursodesoxicólico con la rifampicina solo ha disminuido los síntomas y los signos en estas pacientes hasta en un 50%, o sea, no se ha demostrado un valor altamente efectivo de este tratamiento. Y como ya sabemos, la rifampicina debe de ser evaluada para cada paciente, dado a los efectos adversos que puede causar en ellas, que va desde anemia hemolítica hasta falla renal. Entonces es un tratamiento ligeramente controversial, se debe de escoger bien a la paciente y se debe de medir el riesgo-beneficio antes de administrarla. También tenemos a los antihistamínicos. Estos van encaminados a la disminución del prurito. Los más recomendados son los de primera y segunda generación, como la loratadina, que está indicado 10 miligramos por día. También podemos dar vitamina K en aquellas pacientes que tengan alteración en los tiempos de coagulación. Su dosis va de 5 a 10 miligramos diarios hasta que se normalicen los tiempos. Y bien, todas aquellas pacientes con esta patología está indicado el esquema de maduración pulmonar con corticoides. En este caso, el más adecuado para ellas es utilizar la betametasona de 12 miligramos en 2 dosis. En algunos pacientes, sobre todo en aquellos embarazos muy prematuros, está indicado también el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, ya que actúa a nivel de los receptores GABA, en el cerebro del bebito. Bien, en cuanto al tratamiento tenemos 2 pilares fundamentales, que es el farmacológico y el no farmacológico. Dentro del farmacológico tenemos el ácido ursodesoxicólico. Esta es una sal biliar que nos va a ayudar a contener a las otras sales biliares, pero que son citotóxicas. Va a disminuir su producción, va a disminuir las altas concentraciones de las mismas dentro de la célula y tiene un efecto citoprotector a nivel del hepatocito, además de que tiene un componente inmunorregulador del mismo. Entonces, la dosis del ácido ursodesoxicólico es de 15 miligramos kilogramo día. Habitualmente se da una dosis de 900 miligramos por día dividida en 2 dosis o en 2 tomas y la dosis máxima es hasta 1200 miligramos. Se puede realizar la asociación de ácido ursodesoxicólico y rifampicina, pero solo ha demostrado una disminución de los síntomas hasta en un 50% de las pacientes. Entonces, aquí se tiene que valorar el riesgo-beneficio que va a causar el tratamiento en la paciente y si se va a realizar o si se va a administrar, hacer un análisis adecuado o una selección adecuada de la paciente, ya que puede contraer efectos adversos muy severos que van desde lo que es una anemia hemolítica hasta una falla renal. Bien, otro tipo de medicamentos que están indicados son los antihistamínicos. Estos van encaminados a disminuir el prurito tan intenso que se presenta en la paciente y se prefieren aquellos que sean de segunda o de primera generación. En este caso, la más apropiada es loratadina de 10 miligramos que se da una tableta al día. Bien, en cuanto a los corticoides, aquí está indicado el esquema de maduración pulmonar o la utilización de estos corticoides en pacientes que tengan un potencial desarrollo de complicaciones tanto maternas como fetales. Y si bien los corticoides han demostrado que pueden tener efectos o efectos adversos a nivel hepático, el más seguro de utilizar es la betametasona porque es un corticoide de baja potencia. El esquema de utilización es de 12 miligramos cada 12 horas en 2 dosis únicamente.
Y en aquellos embarazos muy prematuros o menores a 30 semanas también está indicado el sulfato de magnesio, porque ayuda a prevenir efectos a nivel neuronal y complicaciones como la parálisis cerebral, ya que actúan a nivel de los receptores GABA. Entonces, recordar eso muy importante en aquellos embarazos menores a 30 semanas. También se indica vitamina K en pacientes con deficiencia del mismo o que tienen los tiempos de coagulación alterados. Se administran de 5 a 10 miligramos diarios hasta que los tiempos de coagulación estén normales. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos aquellos aditamentos que nos ayudan a disminuir el prurito a nivel dermatológico, como lo son el baño coloide, cremas o lociones como la calamina o la pomada de mentol al 0.25%, que a este porcentaje no causa ningún daño ni ningún efecto secundario en la paciente embarazada. ¿Cuál es el seguimiento y la conducta en las pacientes con colestasis intrahepática? Nuevamente tenemos alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, que es como las vamos a catalogar. Aquellas pacientes que tienen alto riesgo se van a dividir en dos, que son pacientes menores a 34 semanas. Si hay una mejoría de lo que son los síntomas, se le da de alta y se da un seguimiento ambulatorio y se le indica un perfil biofísico cada semana hasta la semana 37. Si la paciente no presenta mejoría, entonces está indicado el uso de ácido ursodesoxicólico a dosis máxima, más esquema de maduración pulmonar e interrupción del embarazo. Si la paciente tiene mayor de 34 semanas y hay una mejoría en lo que son los síntomas, se da de alta a la paciente y se le da seguimiento ambulatorio hasta la semana 37. Igual se le manda perfil biofísico, su perfil bioquímico para estar controlada hasta esta semana y valorar su interrupción del embarazo. Si no está controlada la paciente, entonces se da esquema de maduración pulmonar y se valora la interrupción del embarazo. Aquellas pacientes con moderado riesgo que sean menores a 28 semanas, se va a valorar si la paciente nuevamente está estable y no presenta ninguna alteración, se da de alta y su seguimiento ambulatorio con su perfil biofísico y su perfil bioquímico. Si esta no se controla, nuevamente se da dosis máxima de medicamentos más maduración pulmonar y se valora la interrupción del embarazo. Si la paciente tiene de 28 a 34 semanas, nuevamente se valora su alta, su seguimiento ambulatorio hasta lo que es la semana 37 y posterior se decide su interrupción del mismo. Si no está controlada, nuevamente se da esquema de maduración y se interrumpe el embarazo. Y en aquellas pacientes de bajo riesgo se da su tratamiento ambulatorio y se le da seguimiento hasta que ella cumpla las 37 o 38 semanas para su internación y posterior interrupción del embarazo. Entonces, algo muy importante es que todas aquellas pacientes a las que se les va a dar tratamiento ambulatorio deben ser pacientes seleccionadas que cumplan de manera adecuada todas las indicaciones médicas, tanto como con sus controles, como con sus citas médicas. Si son pacientes que no van a cumplir su seguimiento ambulatorio, entonces inmediatamente se internan para evitar riesgos o complicaciones posteriores. Bien, ¿cuándo nosotros interrumpimos a la paciente antes de la semana 37? ¿Cuándo nosotros vamos a interrumpir el embarazo antes de la semana 37? Nosotros vamos a interrumpir el embarazo siempre y cuando haya un antecedente de feto muerto por colestasis intrahepática, cuando haya una alteración del bienestar fetal, cuando haya una mala respuesta clínica al tratamiento establecido para la paciente y cuando no haya una respuesta al tratamiento una respuesta de laboratorio al tratamiento. Entonces, si durante el curso clínico se presentan alguna de estas alteraciones, sí o sí se interrumpe el embarazo antes de las 37 semanas. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de esta enfermedad son fetales y maternas también.
pero afecta más al... Bien, ¿cuáles son las complicaciones fetales o maternas? Las complicaciones son las siguientes, pero las más graves van a ser las complicaciones fetales. Todo este estado de colestasis intrahepática causa un estado de anoxia en el bebé, y el estado de anoxia puede afectar diversos aparatos y sistemas dentro del mismo. Puede generar falta de lo que es oxigenación dentro de la placenta del bebé, y esto genera neurotransmisores que propician un estado de parto pretérmino. También la anoxia aumenta lo que es la motilidad en el intestino del bebé y puede producir meconio en el líquido amniótico. La hipoxia va a conducir a un distrés respiratorio, porque en lo que son los alvéolos se pueden acumular también ácidos biliares y generar alteraciones en la producción del surfactante. Y bien, los ácidos biliares se acumulan al nivel de lo que es el miocito, generando alteraciones en la conducción cardíaca, llevando a arritmias y que pueden llevar a una falla cardíaca, a un paro cardíaco. Se ha visto en estudios recientes que cuando hay valores mayores de 100 micromoles por litro de ácidos biliares, está directamente relacionado con óbito fetal. Entonces, es por eso muy importante que todas aquellas pacientes que lleguen ya a la semana 36 o 37 se valore su interrupción del embarazo, ya que si se lleva más allá puede terminar en una muerte fetal intrauterina. Entre las complicaciones maternas puede haber diabetes gestacional, dislipidemia, macrosomía, preeclampsia y riesgo de hemorragia. Bien, en cuanto al puerperio, nosotros una vez que se resuelve el embarazo o que finaliza el embarazo, hay un cese de la sintomatología y por lo tanto debe de haber una disminución de los valores de los ácidos biliares. Es por eso que se le pide un perfil hepático a las 48 horas posparto. Se le vuelve a solicitar otros 6 u 8 semanas posteriores al mismo. La lactancia materna va a ser exclusiva y va a ser habitual. Esta no se suspende ni se sustituye por sucedáneos de leche. Se da lactancia materna normal. Y bien, una vez que se presentó esta patología en el embarazo, hay un riesgo de recurrencia hasta del 70%. Entonces hay que informarle esto a la paciente para que esté consciente de los riesgos posteriores y de la importancia que tiene la anticoncepción en este caso. Si bien no se recomienda como tal la utilización de anticonceptivos orales por el antecedente de que causan efectos colestásicos, ante la OMS el uso de estos agentes hormonales es un criterio 2 de elegibilidad. Se prefiere el uso de algún dispositivo intrauterino, ¿no?, que no tenga injerencia hormonal. Pero si no hay otra opción, se pueden dar hormonales, ya que se da como criterio 2 de elegibilidad ante la OMS. Y bueno, eso sería todo sobre colestasis intrahepática. Espero que haya quedado claro el tema. Gracias.